Listo, entonces esta es la presentación que compartió la señora Marjorie a cada uno. Iniciamos hablando acerca de la VT, que es el valor en el cual tenemos que tener nuestra base año a año. Este valor se fija a finales de cada periodo fiscal para poder hacer los cálculos de los siguientes 12 meses de cada año. Para el año 2026 quedó definida en 52.379, subió 3.000 pesos más aproximadamente con respecto a lo que teníamos el año anterior. ¿Qué es importante con esta VT? Tener presente que así como cambian las bases, cambian los topes y también cambia, digamos que todas los límites que tenemos que tener presentes al momento de efectuar retención en la fuente y para el momento de declarar renta. Que es importante que tengamos presente que una cosa es la retención en la fuente y otra cosa es la declaración de renta, porque de pronto puede pasar que en retención en la fuente a veces decimos, no, yo no quiero que me retengan mayor cantidad de dinero. Pero cuando llega la declaración de renta y de pronto se superaron los límites de las deducciones, de las rentas exentas, se genera un valor a pagar. Entonces de pronto vienen las preguntas, ah, pero Ean, ¿usted por qué no me retuvo? Yo hubiera ido pagando el impuesto. Y eso es básicamente lo que queremos hacer con esta capacitación, que ustedes mismos tengan la capacidad de validar la información que cada uno conoce, porque esta información que vamos a ver aquí es netamente con respecto a ingresos laborales en EAN. Cada uno de ustedes deberá hacer el ejercicio o se les recomienda que lo revisen con su respectivo contador. ¿Para qué? Para que puedan mirar a nivel de todos los ingresos que tienen, si les es viable o no permitir ciertos tipos de deducciones en la retención en la fuente. Entonces vamos a hablar de dos conceptos. Uno son las deducciones a las que tengo derecho, para las cuales debo presentar una serie de documentos. Y otra cosa son las rentas exentas, que ya son algunas que tenemos por derecho. Las deducciones están en el artículo 387, son básicamente los intereses de vivienda. Ellos, como vemos acá, la norma es muy clara, habla de que es para adquisición de la vivienda del trabajador. Es decir, si yo tengo dos o tres casas, debo pasar el soporte del crédito hipotecario, donde se desglosen los intereses del lugar en el que yo vivo. Nosotros presentamos les compartimos un modelo en Word para que lo pudieran diligenciar respecto del tema del interés de vivienda, porque pues hay algún cambiecito con algo que hemos visto en años anteriores, y que es importante tenerlo presente porque ya hacemos también bajo gravedad de juramento. No es solamente que yo envío el soporte del banco, sino que tengo que entregar un documento bajo gravedad de juramento donde digo que esa es mi vivienda de habitación. Puede tomarse como deducción tanto los costos pagados, los intereses, perdón, pagados a través de crédito hipotecario o a través de leasing habitacional. La norma es clara, debe ser con base en el año inmediatamente anterior, es decir, el año 2025, al valor que nosotros encontremos de acuerdo a la certificación, lo dividimos en 12 meses, que es el periodo laboral que se estima, y eso no puede ser superior a 5.237.900 pesos mensuales que podemos llevar allí. Si está por debajo de ese monto, llevamos la totalidad de lo que corresponda por cada mes. ¿Cuáles son los requisitos? Certificación expedida por la entidad bancaria, y estamos hablando acá que hay una fecha límite de expedición que es el 31 de marzo. Entendemos, y por eso les dejamos esta notica aquí abajo que dice que para los funcionarios que deseen aplicar al beneficio y no cuenten con el certificado, se puede enviar el documento soporte que contenga el consolidado de pagos realizados durante el 2025, donde venga desglosado cuánto fue el valor de pago a intereses corrientes. Yo entiendo que las entidades financieras, usualmente el reporte, algunas lo dan a principio de año, por ejemplo, BBVA, usualmente ya por estas fechas, de hecho he visto que han compartido como unos resúmenes acerca de lo que se pagó por capital, cuánto fue de intereses corrientes, cuánto fue de intereses por mora, y ese certificado o ese soporte nos sirve hasta el 31 de marzo, todos los años.
hemos recibido, de pronto alguno tiene un detallado. La idea no es que nos compartan de pronto un detallado en Excel donde ustedes dicen, mire, yo pagué esto y esto fue interés. No, porque ese no lo podemos validar, tiene que ser un documento del banco. Los bancos, si bien no emiten el certificado algunos lo emiten en febrero, otros lo emiten el 15 de marzo, otros se toman hasta el 31 de marzo. Ellos sí están en la obligación de entregar el consolidado de los pagos, desglosado capital, interés corriente, pagados durante el 2025. ¿Listo? Y es el que hable de lo pagado. ¿Por qué? Porque muchas veces hay certificaciones que se envían, dicen de enero a diciembre, pero si la cuota de diciembre se pagó en enero del siguiente año, en este caso enero del 2026, no podemos tener en cuenta eso porque la norma es muy clara al hablar del momento en el que se efectúe el pago. El segundo requisito es que venga la identificación de los participantes en el crédito hipotecario. Hay muchas ocasiones donde los certificados que emiten los bancos, hay dos personas a cargo del crédito, pero el certificado viene a nombre de uno solo. Para estos casos, nosotros les compartimos aquí este documento. Ya les confirmo para que ustedes me digan si lo pueden ver, el de adquisición de vivienda. Aquí estamos diciendo que tienen una posibilidad de tomar alguna de estas opciones, de acuerdo a lo que establezca el informe. Acá deberán diligenciar y es obligatorio el envío de este documento junto con el soporte del banco para que nos tachen aquí con una X cuál de las cuatro opciones quieren aplicar. 100% porque es el único titular del crédito o 100% porque los dos cónyuges están en el mismo crédito hipotecario, pero solamente uno de los dos, en este caso sería el funcionario de AN, va a tomar el 100%. ¿Por qué hago alusión a este punto? Esto no lo habíamos visto en años anteriores, pero ya la norma tiene una claridad sobre esto. Y si mi esposo y yo estamos en un crédito, pero él de pronto dice, no, a mí no me interesa tomar la deducción de los intereses, tómela toda usted. Yo marco este 100% porque pese a que hay dos en el crédito, yo voy a poder hacer uso del 100% de la deducción de esos intereses. ¿Qué es claro dejar acá? Cuando un funcionario en EAN nos marque en este punto, nosotros haremos la validación del 100% de los intereses y eso será lo que cargaremos. Cuando llegue el momento en el que cada uno efectúe su declaración de renta, es importante que recuerde que marcó que uno de los dos cónyuges no tomaría esa deducción, porque si llegase a haber alguna fiscalización y a nosotros como EAN, cuando se fiscaliza muchas veces a una persona natural, a veces le solicitan a la empresa los certificados de ingresos, retenciones, de cómo se practicó la retención en la fuente. Si los dos, uno de los dos dijo que tomaba todo el crédito, pero en la renta cada uno tomó un 50%, eso puede ser motivo de solicitud de corrección de la declaración de renta para ustedes. EA no tendrá ningún tipo de responsabilidad allí. ¿Por qué? Porque nos manifestaron que esa era la intención de tomar el 100% del crédito bajo gravedad de juramento. La otra opción es tomar el 50% porque el crédito fue otorgado a ambos cónyuges y yo solo voy a tomar lo que corresponda de mi parte, que sería el 50%, o la última opción, que es 50% porque el crédito fue otorgado a dos personas, parece el mismo anterior, pero aquí ya no se habla de cónyuge, simplemente que fue dos personas y entre esas yo tomo mi parte que fue un 50 o el porcentaje que tenga en el crédito. ¿Por qué es importante esto? Porque la norma solo permite que yo tome el 100% cuando es algo que está siendo otorgado entre mi cónyuge y yo. Y mi cónyuge dice que él no va a tomar ese porcentaje que le corresponde. Entonces, eso es importante tenerlo claro acá y es del tercer punto en el que hablo, esa certificación donde también digo que es bajo grado de juramento, que es mi casa o apartamento de habitación. Es decir, no es como que la tengo para arriendo. Siempre hago esa salvedad en estas capacitaciones porque a veces uno dice, bueno, pero yo tengo dos casas y yo vivo en una, pero quiero tomarme el descuento de los intereses de otra que tengo para arriendo. Esa es una información que solamente la conocen ustedes como funcionarios y como contribuyentes de cada una de sus rentas. Para nosotros, simplemente con que ustedes nos certifiquen que es su casa o apartamento de habitación, debemos creerlo y basado en ello lo tomaremos.
Ya el tema de si es o no es la casa de habitación, eso ya es un tema probatorio que entraría a temas de la DIAN. La segunda deducción que se permite es la medicina prepagada, que sube y estamos hablando de los pagos del año 2025. También es basado en ese periodo fiscal. No podemos ir tomando la prepagada mes a mes del 2026 que se vaya pagando, sino tiene que ser el certificado. En algunos casos puede pasar que de pronto yo no soy el titular, sino soy un beneficiario. Como beneficiario, yo no puedo tener derecho a esta deducción. Como cotizante o titular, sí. Si usted paga prepagada y es el titular, esa certificación debe solicitársela a la entidad para que la pueda emitir y nos la pueda compartir por pagos hechos durante el 2025. Si usted paga la prepagada, pero aparece como beneficiario de otro titular, no le va a servir esa deducción. ¿Listo? Un límite de 838.000, que son 16 VTs. Viene la tercera deducción, que son los dependientes. Los dependientes tienen una particularidad y es que me dan la opción de que sean varios dependientes. Ahora, puede que yo tenga un hijo, como puede que tenga tres o tenga cuatro hijos. La norma es muy clara en dar una limitante que es el 10% del valor del ingreso del dependiente. Es decir, si yo presento los registros civiles o los documentos firmados por contador para un dependiente que no es hijo, y presento el de tres o cuatro dependientes, si presento el de tres o cuatro, presento el de uno, finalmente la norma me pide que sea el 10%. Ya la situación de que sea uno o hasta cuatro dependientes es un tema que sirve para efectos de la declaración de renta, pero para retención en la fuente solamente el 10% del valor del ingreso por los dependientes que tenga. ¿Cuáles son los tipos de dependientes que pueden presentar? Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad. Para eso deberán anexarnos la copia del registro civil más un certificado o un documento en Word que también les compartimos, ya lo vamos a ver. Los hijos del contribuyente entre 18 y 23 años cuando se encuentren financiando su educación en una institución aprobada por el ICFES, ¿sí? O una autoridad oficial correspondiente, en este caso será el Ministerio de Educación Nacional. De pronto puede que el papá diga, mire, yo le estoy pagando un curso de actualización, digamos en actualicese.com. No sirve porque Actualícese no es una entidad reconocida ni por el ICFES ni por el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, tiene que tener esa connotación. ¿Qué se debe presentar en este caso? El formato que ya vamos a ver. Adicional, debe también la copia del registro civil donde se determine que es hijo del contribuyente y una copia o una copia del recibo de pago de la universidad o si está en el colegio o aún en la misma universidad, una certificación que diga que sí está estudiando en esa entidad. El tercero, los hijos mayores de 18 años que tengan alguna condición especial originada en un factor físico o psicológico, pero para tomarse esa deducción debe traer un certificado de medicina legal, donde conste el hijo puede tener 20, 30, 40 años y puede llegar a ser dependiente siempre y cuando tenga un certificado expedido por medicina legal. La cuarta, el cónyuge o compañero permanente que demuestre, o más bien, sí, que demuestre ausencia de ingresos. Ausencia de ingresos no es que no recibe, es que tiene ingresos menores a 260 VTs al año. ¿Qué es importante en este punto tener presente? Y les cuento un caso de una persona que dijo, mire, es que mi mamá es mi dependiente. Pero resulta que sí, la señora no tenía un contrato laboral, no tenía un tema de seguridad social como independiente, aparecía dependiente del contribuyente. En la empresa nosotros aceptamos porque claramente nos hablaba de que la persona no tenía ingresos, era la pareja de un funcionario y a esta persona le llegó un requerimiento por no declarar renta. Entonces, nos hicieron una solicitud, revisamos, nosotros teníamos la solicitud de que la persona efectivamente un certificado firmado de que no recibía ingresos superiores a 260 VTs, pero resulta que la señora sí manejaba mucho sus cuentas de Nequi y DaviPlata.
Entonces ahí superó los topes, la DIAN le llega, la vuelve declarante de renta y si uno es declarante de renta, pues claramente no podría ser dependiente porque no tiene ausencia de ingresos. Número 5, los padres y hermanos del contribuyente que se encuentran en una situación de dependencia por ausencia de ingresos o ingresos menores a 260 VTs. Súper importante, esa tiene que venir certificada por contador público, ¿sí? No, es que yo sostengo a mi mamá y mire, yo le puedo hacer una certificación y yo se la firmo, no la podemos recibir. Tiene que venir firmada por un contador público. ¿Por qué pasa esto? Porque hoy en día los contadores siempre hemos tenido la facultad de dar fe pública sobre los documentos que firmamos, pero por algunos, de pronto, temas de algunas personas del sector, mucha gente se acostumbró a firmar certificados y ya. Entonces, a veces no, que yo necesito un certificado de tanto ingreso. Hoy en día nosotros entramos a responder solidariamente por firmar un documento que no tenga un soporte legal. Por ejemplo, si a mí alguien me dice, mire, es que yo tengo a mi papá y es mi dependiente económico, ¿me puede hacer este certificado? Yo tengo que entrar a validar que realmente esa persona no recibe ingresos, que en sus temas bancarios y demás no muestra que excede todo este tipo de cosas y ahí sí firmo una declaración. ¿Qué pasa si la firmo sin tener pruebas? En el momento en que esta persona pueda llegar al contribuyente que presente este certificado, la persona no sea dependiente económico real. Uno, al contribuyente le piden hacer corrección de la renta. Dos, a la persona con la supuesta ausencia de ingresos que no la tiene, le ponen a hacer presentación de declaración de renta y el contador debe entrar a participar solidariamente con los pagos cuando haya ausencia de ellos. Entonces, eso es importante tenerlo presente acá. Y aquí al final estoy colocando que se debe anexar la certificación identificando al dependiente y copia del registro civil donde se identifique el tipo de grado de consanguinidad que tenga. Por ejemplo, si yo voy a poner a mis padres como dependientes, debo presentar la certificación firmada y la copia de mi registro civil de nacimiento donde se puede identificar que él o ella sí es uno de mis padres. El límite mensual es el 10% del ingreso laboral con un máximo mensual de 32 VTs, es decir, hasta 1.676.128 podré tomar en esa deducción. Dentro de los formatos que nosotros enviamos, uno es este, y aquí estoy simplemente redactando bajo la gravedad de juramento, escribo quién soy yo, mi número de documento de identidad, dónde fue expedido, y aquí especifico para efectos de la norma establecida en el numeral, entonces dejo los numerales aquí. Numeral 1 cuando son hijos menores de 18 años. Numeral 2 para hijos entre 18 y 25 en calidad de estudiantes. Numeral 3 para hijos en situación de discapacidad. ¿Sí? Este es el certificado de gravedad de juramento para hijos. Aquí estamos viendo, esto no es ni para cónyuges ni para padres, es exclusivamente para hijos. Y aquí simplemente dejo del parágrafo 2 del artículo 387 del Estatuto Tributario y nuevamente aparece esta palabra, manifiesto bajo gravedad de juramento que y debo diligenciar esta información de mi dependiente económico, explicando las razones para tomarlo como dependiente. Aquí les dejamos en un colorcito azul cuál es la forma en la que lo podrían llegar a diligenciar. Y aquí sería la constancia donde nos firman, nos copian el número de cédula y anexo a esto nos envían, por favor, la copia del registro civil, que sí o sí es obligatoria, y si está estudiando, la certificación de estudio, el comprobante del pago de la universidad y o el certificado, perdón, de medicina legal si es un hijo por dependencia física o psicológica. Es obligatorio presentar los dos documentos. Aquí tenemos otro que es el que nos debe enviar el contador público. Este es un modelo que compartimos, pero pues la idea ya cada contador lo maneja de manera independiente, pero pues este es como un formatico que pueden tener. Está la norma, está explicando la persona, si es el cónyuge o si es uno de los padres o un hermano, en condición de, ojo porque el tema de los hermanos ha sido peleado a la corte
precisamente porque no puede ser cualquier hermano, sino en el caso de los hermanos sí tiene que ser que tenga una condición especial. Y acá el contador deberá explicar que no obtiene ingresos brutos, perdón, que no tiene ingresos propios iguales o superiores a 260 VTs para el año grabable 2026. O sea, está certificando que no los va a tener. ¿Listo? Y aquí simplemente ya nos llena la información con los datos del contador público que firme. En caso de enviar este documento, que es importante compartir copia de la tarjeta profesional del contador y copia de la cédula. ¿Qué les cuento? Nosotros podemos hacer, eso quiero dejarlo claro por una situación particular que tuve que vivir el año pasado. Uno a veces firma estos certificados sobre un PDF y los envía. Y lastimosamente, a finales del año pasado, en mi caso personal, tuve un problema con un contribuyente al que en algún momento le firmé un certificado. Estos certificados, cuando se emiten por única vez, son válidos, digamos, en este caso, para nosotros sería válido por el año, pero debe ser expedido claramente con fecha del 2026. Me llaman, me dicen, mire, tengo un certificado que usted firmó y lo firmó tal día. Y yo no le había firmado certificados a esa persona durante ese año, sino en un año anterior. ¿Y cómo se llama eso? Lo cuento porque puede pasar, ¿sí? Se llama falsedad en documento público. Eso tiene unas connotaciones extensas. ¿Y por qué dejo la claridad? Porque nosotros tenemos la facultad como entidad, como EAN Consultoría y Servicios, les pedimos que nos faciliten copia de la tarjeta profesional del contador, copia de la cédula y que adicional aquí abajo venga un teléfono de contacto. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a hacer este tipo de validaciones donde nos comunicamos con el contador para hacer estas validaciones. Esto también ya es un tema, todos sabemos lo que últimamente se presenta a nivel de redes, a nivel de llamadas, a nivel de todo este tipo de cosas. Nosotros debemos entrar a garantizar que se esté cumpliendo la norma y salvaguardando el tema de las proporciones profesionales de aquellos que dan fe pública sobre una información que se presenta. Entonces, este es un tema que lo traigo a cotación en esta reunión porque de hecho no me ha pasado solo a mí, tengo conocidos a los que ya les ha pasado algo similar y esto pues realmente es un problema que hoy en día se está gestando porque todos nos hemos acostumbrado muchas veces a no tener la firma autógrafa, sino que sea simplemente el documento y a veces pegamos la firmita y podemos ser víctimas de ese tipo de cosas. Nosotros claramente sé que no lo hacemos, pero ¿por qué lo digo? Porque hoy en día también hay muchos temas de suplantación y a veces hay gente que firma por otro sin tener, digamos que las autorizaciones, entonces es importante tener esto como precedente para los documentos que se envían. Bueno, y esas serían las deducciones a las que podríamos acceder. Ahora tenemos una segunda parte que son las rentas exentas. Están en el artículo Lady, 206. las Señora, preguntas las hacemos al final. Es que veo una mano sí, levantada. sí, por favor, ya yo termino y ya de Ok, pronto hay cositas aquí adelante que vamos a ver. vale. Bueno, las rentas exentas ahí ya son por temas legales que se tienen, ¿sí? Están exentas las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad laboral, voy colocar esto acá. Las indemnizaciones que impliquen protección a la maternidad, los gastos de entierro del trabajador y el auxilio de cesantías e intereses de cesantías siempre y cuando sean recibidos por trabajadores cuyo ingreso mensual promedio en los últimos 6 meses no exceda las 350 VTs. Ingreso promedio, o sea, estamos hablando de más de 15 millones de pesos. Entonces, digamos que eso es lo que sería exento. ¿Qué más tienen exento por derecho de norma? Las pensiones de jubilación, todas son exentas hasta 1000 VTs. De ahí para arriba ya entra una renta, pero este tema de pensión usualmente lo tocamos como renta exenta porque la norma lo exige, pero pues realmente los ingresos sobre los cuales ustedes están siendo reportados en EAN son ingresos de tipo laboral.
Sin embargo, si hay algún pensionado, puede tener presente que la pensión no se la pueden tocar como renta gravable ante la DIAN si no excede las 1000 VTs. Y una renta a la que también se tiene derecho por defecto es al 25% del valor del ingreso sin que exceda 41.379.410 anuales. Es decir, que estamos hablando de que la norma, esos 41 millones, nosotros tenemos que dividirlos en 12 meses, es decir, máximo 3.448.000 pesos será lo que yo podré llevar como renta exenta durante cada uno de los meses, ¿sí? Al final del año no me puede superar los 41.379.410. Si, por ejemplo, el trabajador se liquidó y de pronto le dio que mensualmente el 25% era superior a esos 3.448.000 y estamos en el tercer mes del año, yo le puedo aplicar hasta el 25%, aunque supere ese monto de los 3.228.000 porque no habrá llegado a cumplir el tope durante el año. Eso ya viene en un tema de un cálculo de renta exenta. Hay otras que se manejan, estas ya cada uno de ustedes las determina, son los aportes voluntarios a los fondos de pensiones y a las cuentas AFC y cuentas ABC. Ahora, ¿qué es importante para este año? Algunos de pronto, las AFC son comunes realizarlas dentro del formato que les enviamos donde se establece cuál es el procedimiento que van a elegir, si procedimiento 1 o procedimiento 2, que ya los vamos a ver. Hay un espacio que dice que si deseo que me hagan un aporte a renta, a pensiones o a cuentas AFC, y hay una línea. La idea es colocar allí, si sí desea que se le haga un aporte de esos, cuál es el monto, y adicional deberá compartirnos la certificación de la cuenta de AFC. ¿Por qué? Porque si la persona dice yo quiero llevar a mi cuenta de AFC 1 millón de pesos, envía la autorización a EAN, envía la certificación bancaria, nosotros hacemos el proceso, EAN retiene ese millón de la nómina y lo consigna al mes siguiente finalizada la nómina. Importante, si alguno tiene ahorro voluntario a fondos de pensiones, le agradecemos que nos informe en el certificado si es fondo de pensiones voluntario o es fondo de pensiones obligatorio. Depende cómo lo haya destinado y de la manera en que haya pactado realizar ese ahorro voluntario al fondo de pensiones. Es importante que nos deje explícito si es fondo voluntario o fondo obligatorio de pensiones. Máximo puede ser hasta el 30% del valor bruto devengado en el mes. Es decir, si yo tengo un ingreso de 5 millones y ese mes tuve vacaciones de 10, de los 15 millones máximo puede ser el 30% lo que yo puedo llevar a esa AFC. Ahora, nosotros pues también digamos que aquí dejamos un texto adicional donde se establece que a lo largo de cada año, ¿sí? Cada empleador o contratante debe controlar que en total al mismo asalariado o prestador no se le reste por estos conceptos combinados, es decir, si tiene AFC, si tiene a fondos voluntarios y a fondos obligatorios, un valor superior a 3.800 VTs, que serían 199.040.000. Nosotros como EAN tenemos que llevar el control de que no hagan un aporte superior a ese monto durante el año. Aspectos a tener en cuenta para el momento en el que realicen el cálculo de la renta líquida, eso lo encuentran en el artículo 336 del Estatuto Tributario, donde van a encontrar los dos métodos de retención en la fuente. Pueden elegir procedimiento 1, procedimiento 2. Básicamente, si hay un funcionario que ingresó en el 2026, ¿sí? O que ingresó en diciembre del año pasado, en noviembre, nosotros tenemos por obligación que practicar procedimiento 1. Esta persona no puede pedir que se le practique procedimiento 2. Si el trabajador se retiró, digamos que no sé, estaba trabajando, se retiró en enero y volvió en marzo, tenemos que aplicarle procedimiento 1. ¿Por qué? Porque es el ingreso del momento en el que ingresa. Ahora, la diferencia entre el uno y el otro básicamente es el cálculo. Procedimiento 1 se resume en que a mayores ingresos, mayor retención. Procedimiento 2, me baso en el ingreso laboral promedio del año inmediatamente anterior, es decir, el que elija procedimiento 2 este año, nos basaremos en todo el ingreso que tuvo durante el año 2025 y
tengo que coger esos 12 meses, pero adicional la norma me dice que debo sumar el valor de la prima y dividir eso en 13 meses para poder hacer el procedimiento. ¿Qué es importante? Que el procedimiento que se elija será el que vamos a manejar a lo largo de todo el año fiscal. Las personas que de pronto ya han tenido en algún momento procedimiento 2, es probable que hayan visto variaciones en la retención en la fuente. Hay un monto que se retiene de enero a junio y ese monto varía de julio a diciembre. ¿Por qué? Porque tengo que tener presente la prima del año inmediatamente anterior por cada uno de los semestres. Entonces, el procedimiento varía. Debo hacer el cálculo en enero y nuevamente hacer el cálculo en julio para empezar a aplicar a partir de esa nómina, ¿sí? Aquí estoy hablando, procedimiento 2. Si usted recibe más ingresos, eso no le va a afectar la base porque siempre se genera es un porcentaje. Si yo hago el cálculo de procedimiento 2 y a X persona le digo que el porcentaje a retener era siempre el 2%, tendré que aplicar a la depuración de retención en la fuente siempre el porcentaje del 2%. Procedimiento 1, ese porcentaje varía dependiendo lo que la persona elija. ¿Que cuál de los dos es más beneficioso? Realmente, pues de acuerdo a la planeación tributaria que se haga, uno revisa cuál es el más conveniente. El procedimiento 1 de pronto hace que en los meses en que yo estoy recibiendo más ingreso me van a retener un poquito más, pero en mi declaración de renta tengo algo más para descontarme al final del impuesto a pagar. Procedimiento 2, siempre me están reteniendo el mismo monto, independientemente de que reciba más o reciba menos, siempre me retienen el mismo porcentaje y eso al momento de la declaración de renta puede llegar a tener una afectación dependiendo la planeación tributaria que se realice. El procedimiento 1 no se suman primas, es única y exclusivamente para tema de ingresos. Para procedimiento 2 sí se suma la prima como base aún del tema de la retención en la fuente. Es decir, se calcula la prima en junio y en diciembre y se somete al porcentaje de retención que establece el procedimiento 2. Para los de procedimiento 1, la prima se calcula solita para ver si hay lugar a retención o no. En la mayoría de los casos de las personas que hemos realizado los cálculos de retención en la fuente, a los de procedimiento 1 es muy extraño al que le corresponda retenerle sobre la prima. Procedimiento 2, generalmente siempre se retiene una partecita. Aquí tenemos un cálculo que es el que compartimos junto a un documento en Excel que quisimos este año poderlo compartir con cada uno de ustedes. Es un documento que está revisado, es un documento de Actualice, que es una página contable muy buena, está muy al pie de la letra en cuanto a los cálculos para que pudieran entrar a validar la información que tenemos acá y de pronto hacer allí cada uno su ejercicio, ¿sí? La idea es que a veces de pronto uno empieza a tratar de hacer los ejercicios y uno dice, bueno, me conviene, no me conviene, pero yo siempre dejo esta salvedad y es que si de pronto yo no tengo la certeza de que estoy haciendo un cálculo correcto, es mejor asesorarme por quien me ayuda con la declaración de renta año a año, que esa persona conoce todo el global de los ingresos del trabajador, no solamente laborales, sino de las otras cédulas, porque todo suma al final para efectuar la renta y puede ayudar a determinar si lo mejor es el procedimiento 1, el procedimiento 2, si aplica todos los deducciones o si mejor no las aplica y las guarda para la renta. Digamos que esos ya son temas netamente de planeación tributaria. Aquí hicimos un cálculo con un empleado que devenga 10 millones de pesos, que tiene unos ingresos no constitutivos de 900.000. ¿De dónde se determinan los no constitutivos? 4% de salud, 4% de pensiones y en este caso, que supera los 4 salarios mínimos, tiene 1% de fondo de solidaridad pensional. Entonces, ahí están los 900.000 pesos y les mostramos un primer límite que debemos tener en cuenta y a este subtotal 1 debo sacarle un 40%. Esto me da 3.640.000. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo voy a depurar la retención en la fuente, la suma de todas mis deducciones más todas mis rentas exentas no podrá exceder del 40% de este valor en este ejercicio.
Aquí estamos haciendo un ejemplo donde el trabajador dice que tiene dependientes, el 10% de su ingreso, es decir, de los 10 millones. Pusimos que el trabajador tiene 420.000 mensuales de intereses, que pagaba una prepagada de 250.000 y que adicional tenía una AFC de 1.000.000 de pesos, es decir, que tenía deducciones totales de 2.670.000. Pero por derecho tiene un 25% exento que ese es de ley. Ese 25% lo estoy tomando acá, no puede superar el 25% del valor del subtotal 2, que es este, los 6.430.000. Entonces, ¿qué debo hacer o qué me dice la norma? A este primer subtotal, réstele las rentas exentas y las deducciones. En este caso, si yo sumo mis rentas exentas y mi deducción, me da 4.000.000 de pesos larguitos. ¿Qué quiere decir eso? Que es superior a este límite de 3.640.000. ¿Cuánto puedo llevar? Únicamente hasta los 3.640.000 en este caso puntual. Eso me daría una base gravable de 5.460.000 y lo debo llevar y someterlo a la tabla de retenciones laborales y me da que para este trabajador que tiene todas estas deducciones, pero que solo puede aplicar máximo el 40% de este límite, me da una retención de 92.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que haciendo esta depuración, yo puedo decir, solo mirando esto, digo, no, estoy perdiendo 637.000 pesos. De pronto, ¿con qué jugaría acá? Yo digo, no, pues de pronto no ahorro el millón completo en la AFC, sino ahorro 360.000 pesos para no perder esta deducción. Pero ojo, esto es a nivel de la retención en la fuente. De pronto para el cálculo de la renta como tal, sí le pueda servir tener un poquito más de estos ingresos. Esta es la tabla de retención en la fuente, la compartimos al final de la presentación para que puedan realizar este procedimiento. La fórmula básicamente es en el ingreso laboral grabado expresado en VTs. ¿Cuál es el ingreso laboral grabado en este caso? Lo que le llamamos aquí base gravable. Estos 5.460.000 siempre debo dividirlos en el valor de la VT, los 52.300 que vimos al principio, y lo que me dé en VTs, debo venir y traerlo a esta tabla. Mirar en qué rango estoy y hacer el proceso que está aquí. Esto es lo mismo que está en el documento de Excel que nosotros les compartimos aquí. Bueno, no lo tengo abierto, pero es básicamente en este modelo que les compartimos de Actualícese para que ustedes lo pudieran diligenciar y entrar a revisar. Si de pronto lo pudieron validar, tiene exactamente los mismos valores que compartimos aquí en este cuadrito para que pudieran visualizar de qué manera se generaba. Los 10 millones, las rentas exentas, perdón, el ingreso no constitutivo, salario, pensión y fondo, las mismas deducciones que colocamos allá al otro lado. Aquí le dimos la opción de tengo dependiente sí o no y me lo deja en ceros. Aquí estoy colocando el mismo millón de pesos que tengo aquí en la AFC. Él me está generando automáticamente el 1.608.000, lo aproxima a miles máximo que puedo llevar. Él me hace aquí el cálculo, me lleva lo mismo, el valor que no puedo tener en cuenta, 638, 637.500, y la retención es la fuente que me daría sobre ese ingreso laboral grabado. Aquí, dependiendo los montos que yo ponga, me va a decir, ¿tiene retención? ¿No tiene retención? Si fuese este mismo caso y yo digo, no, no quiero ahorrar en AFC, ya mi retención pasó a 113.000. Entonces yo digo, bueno, si ahorro 1.000.000 de pesos, me voy a ahorrar 21.000 pesos en retención en la fuente. ¿Vale la pena? No vale la pena. Ya todo depende lo que cada uno quiera para su renta, proyectar ese tipo de retenciones. Por último, para finalizar el proceso ya de retenciones para EAN, deberán anexar todos los documentos que les compartimos. Uno de ellos es este, que es el primero que debe llegar junto con todos los soportes. La aplicación, el concepto que quieren, si quieren aquí procedimiento 1 o procedimiento 2, y deben marcar qué documentos están anexando, ¿sí? Recuerden, si es el certificado bancario,
y a esta fecha no lo tienen, el histórico del 2025 de pagos detallando intereses de vivienda, junto con la carta que vimos bajo la gravedad de juramento estableciendo una de las cuatro opciones. Si envían certificado de medicina prepagada, recordemos, tiene que ser el titular de la prepagada y haber realizado el pago en 2025. Tiene que enviar el soporte, bien sea resumido o detallado, pero de los pagos del 2025. No, que a mí yo tengo la factura del 2026. No nos sirve porque la norma es clara que es del año inmediatamente anterior. Que mis dependientes, entonces, anexo uno de los dos documentos en Word que compartimos, sea para dependientes hijos o dependientes padre o cónyuge, con el respectivo certificado de registro civil, certificado de certificado estudiantil o copia del recibo de la matrícula siendo de una universidad. Y por último, si quieren el certificado pues, de los aportes voluntarios o AFC, si marca aquí que sí, debe marcar por favor que es una AFC o que es una AFC, perdón, colocar aquí el valor y aquí debajo nos puede colocar. Si pidió que fueran aportes voluntarios, colocar aquí en la parte de abajo, a fondo de pensión voluntaria o fondo de pensión obligatoria. ¿Cuál es la diferencia? El fondo de pensión obligatoria es el que yo sí o sí estoy haciendo un ahorro puntualmente hasta el momento en el que me pensiono. Y es en el fondo de pensiones que yo tengo establecido para que Ana haga el pago de mi pensión cada periodo. Si es un fondo de ahorro a un fondo de pensiones voluntario, puede ser un fondo diferente al que yo estoy afiliada o con miras a retirar ese dinero antes de cumplir los requisitos de pensiones. Y esto deberán enviarlo firmadito. La fecha límite del envío de toda la información será el próximo viernes 23 de enero. ¿Qué les agradecemos en este caso? Nosotros tenemos que en este mes dejar todas esas novedades, hacer todos los cálculos que ustedes están viendo persona por persona en EAN. Eso nos lleva a nosotros tiempo, nos implica hacer una serie de detalles, revisiones, hacer todo esto. Vamos a tener solamente un lapso de 5 días, a lo mucho 6 días para poder hacer esto. Entonces les pedimos el favor que en la medida que sea posible que nos envíen esto antes del 23, lo agradecemos y dejamos claridad en algo. Si nosotros no recibimos información el viernes 23, por defecto, EAN tomará la decisión de que se va a aplicar procedimiento 1 para aquellos que no nos envíen la información. Aquí están, habíamos dejado al final también la copia de los mismos certificados que les compartimos en un principio para cada una de las deducciones, porque la idea es que nos puedan compartir esa información. Entonces, esta sería la capacitación a grosso modo de retención en la fuente. Entonces, no sé, Luisa, si ahora sí podemos iniciar, por favor, con las preguntas. Sí, José Daniel lo tiene levantada la mano. Sí, como les comentaba al principio, digamos, por ejemplo, yo tengo tres documentos ahí. Uno, el certificado que yo tengo hijos menores de 18 años. Dos, yo pago medicina prepagada de mi papá, la pago yo soy el titular y eso no me lo dan sino hasta marzo. Y tres, es lo mismo el certificado, yo tengo un leasing habitacional compartido, también pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo hago yo para adjuntar esos documentos si no lo voy a tener? Lo que les comenté al principio, que puede que los certificados sí los emiten en los bancos hasta el 31, pero ellos están en la obligación de emitir el detallado. O sea, no es un certificado, pero yo le digo, necesito el detallado de mis pagos de capital e intereses. No el certificado, sino el detallado de los pagos que se realizaron. Y el banco lo emite como si fuera un borrador. De hecho, ya varios compañeros nuestros en años anteriores nos han compartido los mismos documentos y en marzo 31 nos envían ya la certificación final que emite el banco, sea para leasing o sea para crédito hipotecario. En el caso de de la medicina prepagada, también uno puede pedir un detalle de pagos del año inmediatamente anterior y lo emiten, no como certificado, pero sí como detalle de pagos. Ellos están en la obligación de entregarlo. Y del colegio de los niños que necesitas.
No, lo que les decía al principio, si es menor de 18 años, Ujú. simplemente es el certificado, perdón, el registro civil y la carta en Word que les comenté ahí en el documento. Y si ya es mayor de 18 años, si está en la universidad, copia del recibo de la universidad, donde Ah, se listo. demuestre Ah, ya copia del entendí. registro civil o un certificado expedido por la institución Ah, yo pensé de que para colegio, educación. pensé que para colegio también aplicaba. No, no, señor. Si es menor de 18 años, solamente el registro civil Listo, y vale, la gracias. carta en Word. Gracias. Listo. Vladimir escribió, para los que llevamos menos de un año debemos enviar correo informando el procedimiento uno o no es necesario el correo. Preferiblemente enviarlo. La idea es que todos nos puedan enviar el documento, eh, pues para que cada uno tenga que tomar una opción igual del procedimiento uno. Si bien es cierto que no podrían por tener menos de 6 meses para aplicar ese procedimiento 2, lo ideal es que cada uno nos pueda compartir ese certificado. Si de pronto no tienen o no quieren acceder a ningún tipo de las deducciones, igual agradecemos que nos envíen el certificado marcando el número de procedimiento y en todas las opciones de lo que anexa, tachar con una X la palabra no, de que no están anexando ninguno de los documentos y firmarlo y enviarlo a EAN. Vale. Y Leopoldo nos dice que él no ha recibido ningún correo con los documentos adjuntos. Entonces ahí, para que por fin se los compartan a Leopoldo. Y Más A bien, Jesús, todos, por favor, se qué los pena. vuelves a enviar, por favor. Es que sí tenemos la presentación, pero el Word, no los formatos de Word. Sí, ok. Son tan Gracias. amables y me escriben al correo quienes no lo tienen porque en el correo iban todos los documentos adjuntos. Entonces les agradezco para podérselos enviar a los que no dicen que no lo tienen. Sí, yo creo que es que lo que pasa en el correo, aparecen al final del correo dos flechitas apuntando hacia abajo, que indica que hay más documentos adjuntos, o sea, no solamente los dos que se ven, sino que hay más documentos, porque yo inicialmente tuve la misma inquietud, no veía el archivo de Excel, pero cuando di clic sobre las dos flechitas pude verlos todos y ahí están los 6. sí, señor. Listo. Jesús, ¿tienes la mano levantada? ¿Tienes una pregunta? Sí, dos inquietudes. La primera es respecto a la presentación en el slide número 7, donde están los dependientes. Habla de que los hijos del contribuyente con edades entre 18 y 23 años. Sí, ¿Es señor. entre 18 y 23 o 18 y 25? Regáleme un segundo, ya reviso acá la presentación. El slide 7. Bueno, voy a remitirme. 18 y 25 años, discúlpeme, ahí lo tengo como 23, son 25 años. 18 y Perfecto. 25. Muy bien, Ok. Jesús. Corchador está hoy. Muy bien. Artículo 387 del Estatuto Tributario. Ok, bien. Y otra inquietud. Digamos que esto le puede pasar a muchos de nosotros. Quizá la mayoría de personas tenemos alguna billetera virtual, llámese Nequi o llámese Plata o bueno, cualquiera de las que haya. Cuando uno hace transferencias desde la cuenta de uno, por ejemplo, en mi caso, yo recibo el pago de la nómina en mi cuenta de ahorros y hago una transferencia desde mi cuenta de ahorros a mi cuenta de Nequi porque necesité hacer un pago, bueno, lo que sea. Esa transferencia a Nequi para efectos de la contabilidad de los ingresos se suma. Pues digamos que eso no es tanto tema de retención, pero sí es importante que ustedes tengan presente que no todo lo que yo recibo en mi cuenta es un ingreso. Eso es algo que a lo largo de los años de pronto muchos contribuyentes se preguntan porque dicen es que si la DIAN me ve mi cuenta de banco y me ve mi cuenta de Nequi va a decir que yo estoy recibiendo una cantidad de dinero. Ahí es un tema probatorio
Yo tengo que demostrarle a la DIAN y decirle, sí, mire, mis ingresos en el año fueron 100 millones, pero usted está viendo a través de mis cuentas bancarias que fueron 180 millones. No es que yo reciba 180, mire, tengo como demostrarle que salieron de mi cuenta, sí, 10 millones este mes y entraron 10 millones a Nequi. Eso ya es más un tema probatorio, pero no necesariamente es un ingreso. Ya lo que ingresa a mi cuenta y yo no tengo cómo probar que venía de otra cuenta mía, ya ahí sí es una situación que tengo que entrar a demostrar, solo en el caso que la DIAN me llegara a requerir que eso no es un ingreso. Es decir, que para efectos del ejercicio de contable del año, el contador puede simplemente considerar los ingresos recibidos en la cuenta de ahorros, por ejemplo, donde se paga la nómina, y si no se tienen más ingresos, no importa que hayan transferencias a Nequi desde mi cuenta, igual no las va a tener en cuenta para los ingresos del No, año. eso ya, a ver, digamos que eso ya es un tema del contador. En mi caso, ¿sí? ¿Cómo lo aplico con mis clientes? Cuando yo veo que la persona me dice, tengo ingresos, mire, este es mi certificado laboral y dice que mis ingresos fueron 90 millones. Pero yo voy y reviso y resulta que viendo de pronto movimientos de exógena y demás, me dicen, no, 300 millones en movimiento. Entonces yo digo, no, venga. ¿Por qué si su ingreso, su certificado laboral dice 90, usted tiene 300 millones en banco? Ah, es que yo moví a la cuenta así y así, déjeme ver los extractos y empiezo yo a cruzar, pero eso ya es un tema netamente al momento de la renta que uno tiene que entrar a evaluar si es un ingreso o no. El contribuyente es quien finalmente le dice al contador, eso no es ingreso o eso sí es ingreso, ¿sí? Porque es el contribuyente el que conoce la información. Nosotros como contadores validamos, hacemos preguntas, dejamos la información de las declaraciones de renta, pero siempre, hablo en mi caso personal, yo respondo y digo, mire, su declaración de renta indica esto y esto y esto, pero tiene esto que le puede constituir un riesgo. Usted me dirá, ¿eso es ingreso? No es ingreso, pero ya es un tema netamente del contribuyente cómo maneja ya la situación de sus cuentas bancarias. El único consejo que yo les doy es si transfieren de una cuenta a una billetera virtual o a una a otra cuenta, tengan siempre claridad en esos soportes, que todo lo que están recibiendo ahí realmente tiene una trazabilidad para cualquier tipo de revisión. Gracias, Lady, por la aclaración. ¿Listo? Y finalmente Gabriel dice, entendí que por defecto se aplicaba el 1. ¿Igual se envía el formato? No es por defecto. Ustedes tienen la posibilidad de elegir el procedimiento que deseen, siempre y cuando estén marcados dentro del tiempo que lleven por lo menos más de 6 meses en EAM, pueden elegir procedimiento 2. De resto, será procedimiento 1, pero no es que seamos arbitrarios en la elección del procedimiento, simplemente que si al 23 de hoy en 8 no hemos recibido los documentos, vamos a aplicar procedimiento 1 por defecto. Pero lo ideal es que ustedes nos puedan regalar la hojita marcada con su puño y letra, cuál es el procedimiento que eligen y los documentos que anexan. Vale. Sania. Hola, qué pena es que me tuve que desconectar y me uní un poco tarde, pero como para entender un poco, me surge la duda si tenemos un crédito, el crédito está, yo no lo solicité, pero está a nombre de mi esposa y mío. No pasa nada, ¿cierto? Porque igual pues yo estoy en el crédito para el No, tema del... qué pena, Sania. No, yo les compartí un documento en Word. Voy a volverlo a compartir acá en la presentación para que lo miremos nuevamente. Es este documento que ustedes deberán diligenciar con sus datos, cuál es la entidad financiera y elegir una de estas 4 opciones que quieren aplicar para efectos de la deducción Ah, de intereses. Entonces, si en el ok, caso que es con la pareja que se adquirió el crédito, puedo elegir cualquiera de estas 2 opciones. Si es mi Listo. cónyuge, puedo elegir el 100% si él no va a tomar ningún tipo de deducción en su renta. O el 50% porque él va a tomar una parte y yo voy a tomar la otra. Y deben Ok. enviar el documento del banco junto con esta carta de manera obligatoria. Si envían solo uno de los dos, no podemos aceptar
la deducción. Listo. Bueno, listo. Bueno, Gracias, No Lady. veo más preguntas. Entonces yo creo que podemos dar cierre. Si de pronto pues en algún momento les surge alguna otra pregunta, yo creo que pues pueden hacer llegar sus dudas a Marjorie a través del correo marjorie.marin. Y pues por favor no olviden que hay plazo de enviar los documentos y los formatos hasta el próximo viernes, que creo que es 23. 23. Le agradezco que 23. esos formatos es a mi correo. Quedo súper atenta. Y Luisa, ya que no veo que no hay más preguntas, quiero aprovechar para hacer ahí un aviso, un anuncio. Y es que nosotros tenemos plazo como EAN este año para hacer el envío de los certificados de ingresos y retenciones hasta el día 31 de marzo. Es un martes. Les agradecemos mucho que nos puedan contestar el correo que les enviamos porque nos pasa de pronto que nosotros enviamos esa información por tarde ese día, 31 de marzo, y algunos nos dicen, no, pero ¿por qué no la envían hasta la declaración de renta? No, porque nosotros hacemos una salvedad siempre en ese correo, y es que si alguno tiene inquietud sobre los ingresos o lo que se está reportando allí, por favor nos confirme con anticipación porque nosotros debemos presentar nuestra información exógena aproximadamente el 18 o 20 de abril. Entonces, tendrían 15 días después de recibir el certificado para poder preguntar cualquier tipo de cosa que se presente. Lo ideal no es que esperemos hasta agosto, septiembre u octubre, cuando nos llega la solicitud de la renta, para hacer, digamos que pedidos sobre los documentos de es que esto estaba mal, esto estaba... No, la idea es que lo podamos revisar con tiempo, no porque estemos inseguros del envío nunca, sino porque puede pasar que haya alguna información, de pronto el nombre, la cédula, algo que usted ve y dice, no, esto de pronto no es correcto, o como nos pasó en una ocasión, algún funcionario nos dijo, es que ¿por qué el certificado dice del 1 de enero al 31 de diciembre si yo entré a trabajar en diciembre? Porque por ley debo emitirlo por la totalidad del año. Son cositas de esas que es bueno irlas aclarando con tiempo, pero sí les agradecemos que cuando reciban ese documento, por favor lo guarden para su declaración de renta. Tampoco estamos exentos de que de pronto algo pasó, ¿cierto? Usted necesita el certificado y la persona se le vence la renta ese mismo día, porque también hemos tenido casos. Se me vence hoy y no tengo el documento. Yo, pero si lo enviamos, de pronto no estamos. O usted se puede hacer tarde para el envío de la renta y se pide ya en el último momento. No sería, digamos que culpa de AN si no llega el documento, porque nosotros procuramos que se envíe todo el 31 de marzo. Si a alguno no le llega el certificado de ingreso y retención el 31 de marzo, con todo gusto pueden comentarle o preguntarle a la señora Marjorie y ella nos hará saber al área contable qué sucedió con ese certificado. ¿Listo? Eso es básicamente ya. También vamos a, ahorita para para los primeros días de febrero, vamos a enviar una solicitud nuevamente con los fondos de cesantías a los cuales debemos entrar a hacer el proceso de cesantías, porque puede ser que alguno haya cambiado su fondo. La idea es que allí nos compartan, vamos a enviar un cuadro, Luisa o la señora Marjorie nos puede colaborar haciendo el envío del documento para que nos diligencien cuál es el fondo y nos regalen un correo actualizado al cual podamos enviarles también ese certificado de ingresos y retenciones, porque también pasa que de pronto el correo cuando la persona ingresó a EAN era uno y hoy en día se tiene otro y por eso no se recibe ese certificado de ingresos y retenciones. Viene al caso porque estamos hablando toda la parte de nómina, pero es una recomendación para todos. Sí, importantísimo, Lady, eso que estás diciendo, el correo personal que es donde llega el certificado de ingresos y retenciones, porque hay muchos funcionarios que cuando les llega el pago de la retención y necesitan ese documento, me preguntan y dicen, ah, no tenía ni idea que era el correo personal. Entonces, a veces no chequean esos correos y ahí es donde llega la información. Correcto, sí, señora. Listo, Gracias, bueno, pues Lady. entonces, muchas gracias, Lady. Si pues se presentan alguna duda, pues ya saben, pueden escribir a Marjorie al correo de ella. Y por favor, hasta el 23 hay plazo de enviar los documentos, entonces no sería más.
Y no sé, Marjorie, si algo No, listo, más. Luisita. Espero que ya Listo, les haya perfecto. quedado claro. Muchas gracias, Lady. Entonces, gusto. muchas gracias, Lady, muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy y pues nos vemos los próximos viernes. Buenas tardes Muchísimas a todos. gracias, Gracias. Buen fin de Luisita. semana. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Buenas Hasta tardes. luego. Felicidades.